Me alegra mucho saludarlos esta mañana a cada uno de ustedes, empezando por nuestro presidente, el doctor Gilberto, gran amigo, gran líder, el autor. Anoche recordábamos con él cómo nació el símil. Para todos hoy el símil, ¿qué hago? Para todos hoy el símil es una cosa que funciona maravillosamente, pero cuando nació tuvo muchas dificultades y hay que reconocerle a la federación, a los alcaldes, pero al liderazgo de Gilberto el éxito que tiene en este tema. A los alcaldes un saludo muy especial a cada uno, a mi superintendente, nuestra superintendente, una de esas adquisiciones como cuando el Real Madrid contrata a un Vinicius, ese es como el Vinicius de mi sector. Ojalá que sea el Real Madrid, ¿no? Y bueno, el doctor Lota, que todos lo conocen, un funcionario incansable, el equipo del ministerio que está aquí presente. No he visto a mi viceministro Eduardo, pero creo que se fue, ¿no? Aquí hay que viajar por todas partes, a Oscar, a John Jairo, a cada uno, el coronel del DITRA, no sé qué se me hizo, pero mi saludo. Y a cada uno, a los alcaldes, a los secretarios, gracias por hacer el esfuerzo de venir acá, aunque la verdad el mayor esfuerzo de venir a Cartagena es pasar por el aeropuerto de Cartagena o devolverse por el aeropuerto de Cartagena, pero esperamos que en los próximos días comience la transformación del aeropuerto. Nuevamente muchas gracias, Gilberto, por la invitación, a todos, a cada una de las secretarías por el trabajo que hacen. Yo alguna vez le iniciaron una pérdida de investidura y se la cobraron a Emilio Martínez porque condecoraba a la gente en el Congreso de la República. Y yo lo defendí porque me parecía injusto que a la gente no la reconozcan. Y creo que lo que se hizo anoche es algo que en vida hay que hacer. A la gente en vida hay que decirle que se le ama, que se le quiere, que hace las cosas mal para que corrija, pero también premiar, porque cuando uno premia o reconoce o exalta a alguien, es además una invitación a que siga haciendo lo que está haciendo y mejore aún. Y creo que lo de anoche le agradezco mucho que me hubiera invitado, Gilberto, casi que no vengo, además por lo que tenía que preparar para hoy, pero fue muy emocionante. Y sé que cada uno de los que no recibió premio también se lo merecería, pero esperemos que la próxima lo reconozcamos. Y eso es solamente es el esfuerzo de un equipo, no es el esfuerzo de uno solo, sino de un equipo. Bien, nosotros llegamos hace escasos 2 meses y medio, más o menos, al gobierno y nos dimos en el sector transporte a la tarea de construir un proyecto, de construir sobre las bases que nuestro presidente Gustavo Petro señaló en su campaña. Lo primero, el eje de nuestro gobierno se sustenta en 3 grandes pilares: la justicia social, la justicia económica y la justicia tributaria. Y todos estos ejes de justicia tienen como finalidad construir la paz total, verdadera y duradera. Uno no puede llegar a la paz si no hay justicia tributaria. Por eso la reforma tributaria que está por aprobarse en el Congreso de la República es eso. ¿Cómo hacemos justicia tributaria? Para que los más ricos paguen más, para eliminar las exenciones, para eliminar todo aquello que genere inequidad, pero también cómo construimos una justicia social, y lo hacemos a través del diálogo, de construir consensos. Por eso, cuando yo lo he repetido, y Gilberto, el alcalde de Armenia, mi amigo, me han escuchado, cuando hablamos con los motociclistas, el presidente me llamó y me preguntó cómo le fue con lo del combustible con los motociclistas.
o el aumento del combustible. Y yo le dije, ni siquiera hablamos del tema. Y me dijo, ¿y entonces por qué fue tan exitoso? Le dije, porque querían ser escuchados. Lo que se hizo ayer en la tarde acá es eso, es ser escuchados. Cuando dialogamos con los transportadores de carga, con los taxistas, con los camioneros, con los gremios, quieren ser escuchados. Yo atiendo desde las 5:30 de la mañana hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, todo el día. Ya paso por antipático porque no contesto el teléfono o el WhatsApp, porque todo el día nos hemos dado a escuchar, a dialogar. Todos los que tienen proyectos, los que tienen propuestas, les hemos abierto las puertas. Hemos ido a todos los lugares de nuestros grandes aeropuertos con dificultades y muchos decían, aquí no había venido nadie a dialogar. Este lunes tuve una experiencia maravillosa en la hermosa Ismina y decía el alcalde y mucha gente, es que aquí no había venido un ministro, porque eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo puede uno a decir, como decían los taxistas, luego del diálogo con el presidente, que había que acabar con todo el transporte informal? Y les dijo el presidente, nosotros no podemos hacer un juicio de valor de un sistema de transporte desde Bogotá. ¿Cómo desconocemos la realidad de Sincelejo, donde funcionan los mototaxis? ¿O cómo desconocer lo que yo viví en Ismina? 20.000 ciudadanos, 2.300 motocarros, y entonces vamos a prohibir el motocarro. Hay que ir a conocer al territorio, las necesidades del territorio. Y por eso les compartiré un poco más adelante nuestra idea de cómo vamos a hacer el diálogo regional con ustedes y con todos los sectores. Porque es así como uno conoce, como uno dialoga, crea consensos y construye soluciones. Así vamos a construir nuestras 3 grandes reformas. Yo ya le decía a Óscar cuándo vamos a presentar el proyecto de ley de reforma al Código de Tránsito. Hay que ir despacio, decía Óscar, y seguros, porque no por madrugar más se llega más temprano o más rápido. Nosotros vamos a llevar al Congreso las reformas al Código de Tránsito, de transporte y el tema que tiene que ver con la superintendencia y el tema del régimen disciplinario y sancionatorio, una vez tengamos consensos. Lo vamos a construir con ustedes, como lo hicimos ayer. Lo vamos a construir con los sectores, porque nada sacamos con un proyecto de Código de Tránsito si allá nos van a llegar a bloquear los taxistas y nos dicen es que ustedes no nos tuvieron en cuenta. Este es el ministerio de los territorios, el del diálogo, pero también el ministerio que salva vidas. Nosotros le hemos dado una visión muy especial, reconociendo el excelente trabajo de Luis Felipe, como pensador, como ideólogo de muchas de las cosas. Quizá hay cosas en que falla, y voy a planteárselas ahora, pero no él. A veces a uno le faltan algunas visiones que mejoren todo el trabajo de evitar la siniestralidad. En esta presentación que van a ir viendo, a la que no me voy a ceñir rigurosamente, pero se las vamos a enviar, hacemos referencia a varios temas del ministerio que creemos importante que ustedes conozcan. Nosotros somos su ministerio. Nosotros estamos y estaremos abiertos a dialogar con ustedes y por ustedes. Nosotros tenemos el objetivo de escuchar sus necesidades, sus realidades y de construir soluciones para cada uno. Para las secretarías de tránsito y los alcaldes de frontera, para las zonas del litoral, para las secretarías y las zonas de la Orinoquía y la Amazonía. Pero no vamos a crear una solución uniforme para el país, porque las realidades de cada región deben ser interpretadas así. Voy a ocuparme de varios temas. El primero,
seguridad vial y siniestralidad. Nuestra gran preocupación, ¿cómo generamos control? Este puente, sumado a la semana de receso escolar, nos dimos a la tarea de un gran reto. Y el reto es cómo reducíamos la siniestralidad. Me va a tocar pedirles, como en clase, que los que no estén muy atentos ni muy interesados, afuera hay café muy bueno para que tomen café. Y preparamos esos días, preparamos el escenario para que funcionara entre todos. El Invías, las concesiones a través de la ANI, la Dirección de Tránsito, la Agencia de Seguridad Vial, el Ministerio, todos entramos ahí. Por supuesto, la Superintendencia y la Dirección de Tránsito. Y tomamos como referencia el año pasado y antepasado, tomamos los puntos críticos y actuamos sobre ellos. Y se redujo muchísimo la siniestralidad, en más del, ¿cuánto fue? El 62%. Sin embargo, aumentó el número de fallecidos. ¿Y eso a qué nos lleva? A que hay que fortalecer y endurecer el control. ¿Cómo generamos control? De varias maneras. Lo primero, tenemos una gran preocupación. 775 de 1.102 municipios no tienen autoridades de tránsito. Y eso, por supuesto, es preocupante, porque entonces, ¿quién genera disciplina, impone control a límites de velocidad, a conducción de personas sin licencia, a violación de las normas de tránsito? Conversamos con el director general de la policía, con la Dirección de Tránsito y conversamos con Gilberto como federación. Y hemos empezado a trabajar en una propuesta que nos permita que todos los municipios del país, aunque no tengan autoridades de tránsito, sean policías de la DITRA o sean agentes de tránsito, que sean policías polivalentes, que al menos en cada municipio 2 de los policías que hacen seguridad y convivencia ciudadana sean a la vez policías o autoridad de tránsito en el municipio. Ese es un tema que nos va a ayudar a todos. No van a tener que hacer convenios, no van a tener que los alcaldes sacar plata de sus presupuestos. Me decían hace un par de días sería el sindicato, no, la asociación de agentes de tránsito, el sindicato. Bueno, entre sindicato y asociación no hay mucha diferencia, solo que unos tienen permiso, les pagan, no van a trabajar nunca y se dedican a defender al sector. No van a tener que hacer convenios. Necesitamos, sí, Gilberto, como lo hablamos, con los alcaldes, que podamos determinar cómo podemos tener unos patios, unos parqueaderos a donde llevar a los vehículos, a las motocicletas infractoras. Bueno, el infractor es el que conduce, pero ¿a dónde llevarlos? Y esa es una tarea en la que vamos a trabajar para poderlo cumplir. Nosotros les ayudamos y necesitamos que los municipios pongan un pedacito de ellos. El policía polivalente es una figura que está muy desarrollada ya en este proyecto. Nosotros le dijimos al director de la policía, es que el policía debe poder cumplir todas las funciones, no solo policía que cuida en las noches, en el día, las residencias, el comercio, sino también la movilidad. Segundo, la carencia de planta. Entonces, le reitero, vamos a contar con el apoyo de la Dirección de Tránsito y la Policía Nacional para el reforzamiento de aquellos
convenios que hoy existen con la DITRA que puedan permanecer. Y en el tema de las autoridades de tránsito, de los municipios, alcaldes, la ley 2197 de este año permite que sean autoridades de tránsito funcionarios públicos o por prestación de servicios. Esto no va en contravía de lo que ha dicho el gobierno, de que vamos a ir acabando poco a poco con las OPS y los contratos de prestación. Pero eso es lo mismo que la transición energética de los vehículos de gasolina a vehículos eléctricos. Es un proceso gradual y la gradualidad implica tiempo. Entonces, mientras eso va ocurriendo, se hacen las reestructuraciones, hay presupuesto para hacer reestructuraciones, hay presupuesto para contratar funcionarios, la ley permite que a través de contratos de prestación se pueda contratar a quienes ejerzan funciones de autoridades de tránsito. Eso se podrá financiar con recursos provenientes de los comparendos. Vamos a emitir, el doctor John Jairo, doctor Emiro, esta semana, un concepto vinculante para que los alcaldes, los secretarios de tránsito, movilidad, tengan como fuente el concepto que vamos a emitir y espero que sea acompañado por la ministra de Trabajo. Es muy sencillo, alcaldes. El comparendo, ¿a qué se debe destinar el comparendo? Lo mismo que las regalías. ¿Cuál es la gran queja de las regalías? Que Casanare produce el petróleo y las regalías terminan en La Guajira, en el Chocó, en Arauca. La queja de las comunidades es, si me están sacando el petróleo de mi tierra, inviértalo acá. Es el tema de los peajes. ¿Qué es lo que la gente pide en el peaje? Que los recursos se inviertan no solo en pagar el contrato, la concesión, sino también que haya un beneficio para quienes se afectan con el pago del peaje. Las vías terciarias que van colindantes con esas grandes concesiones. Entonces, si a mí el comparendo me genera recursos, utilicémoslo en eso, en contratar quien me preste un servicio de seguridad y vigilancia. Pero tampoco que a esos que contratemos se dediquen al abuso, a buscar que todo sea sancionable, que llenemos de comparendos a todo el mundo. No, hay que ser medido y lo primero, vamos a generar una cultura, una pedagogía en cumplir las normas de tránsito. Pero ya los reincidentes y cuando la conducta se vuelve reiterativa, pues hay que empezar a imponer sanciones. La ley 2197 entonces permite contratar temporalmente agentes de tránsito por prestación de servicios, con recursos de las multas o los comparendos. Pero también, doctor Gilberto, la invitación que le hemos hecho a usted y que hoy se la reitero, es muy importante el uso de los medios tecnológicos. El control a través de estos medios para detectar los infractores tiene que ser el mecanismo principal. Los radares, las comparenderas electrónicas que usted se comprometió que la íbamos a distribuir a todos los municipios para que no tengamos que desgastarnos en hacerlo manualmente. Presidente, que los recursos del CIMIT se destinen a esto, a la tecnología. No podemos apartarnos de que hemos llegado a un mundo que hoy, especialmente después de la pandemia, se rige por la virtualidad. Lo mismo que estamos hablando de los inspectores de tránsito, las audiencias virtuales, procesos virtuales, nos acelera y facilita la vida. Y a través de los medios electrónicos vamos a hacer pedagogía, vamos a hacer capacitación. Presidente. No,
No tiene sonido. Cuando usted nos llamó a decirnos que iba a implementar esta política tan espectacular para que la seguridad, el control, la vigilancia llegue a todos los rincones del país, a todos los municipios, usted además nos pidió no solo que apoyáramos con las comparenderas, sino que además le vamos a donar el software de proceso contradiccional a cada institución. Maravilloso, muchas gracias. Que sea un acuerdo. Muy bien, doctor Gilberto. Esa capacitación debe provenir de un trabajo muy articulado entre el CIMIT, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio y ustedes, los alcaldes, los municipios, las autoridades de tránsito. Las autoridades de tránsito no están hechas solo para sancionar. Debemos empezar a educar a los colombianos, a generar eso que nos enseñó en Bogotá y en el país Antanas Mocus. Hay que crear cultura y eso es un proceso que toma tiempo, pero hay que empezar. Vamos a desarrollar entonces convenios para realizar capacitaciones a los actores en territorio. Pero no es solo que el ministerio o la agencia pongan el dinero. Necesitamos que ustedes también hagan un aporte desde los municipios en proporción a su tamaño, a sus capacidades, porque la situación presupuestal no es fácil, ni para la nación, ni para los entes territoriales. Un mensaje en este punto. El control debe estar focalizado en unas conductas objetivas, peligrosas y que garanticemos la circulación. Choques simples, segundo tema. Hemos escuchado a raíz de la circular que expedimos en virtud de la ley Julián Esteban, 2251 de este año, que ha habido todo un boom mediático del tema de choques simples. Lo primero, nosotros no nos inventamos nada. Es una ley del Congreso de la República que busca generar una cultura de la solución amigable de conflictos. Ayer, doctor Gilberto, estaba en una reunión con los dueños del Banco Colpatria, concesionarios de varias vías, creo que Pacífico 1, en la vía Cajamarca-Ibagué, y estaban planteando que ya iban en un lío que tienen con la ANI, que iban a designar tribunal de arbitramiento, y le dije a la ANI, le dije, no vamos a hacer tribunal de arbitramiento. Lo ha dicho el presidente y yo lo he reafirmado. Vamos a acabar con unas mafias que hay, unos carteles de arbitraje. Miren, claro, el ministerio tiene una muy buena estadística en tribunales de arbitramiento. Creo que está entre el 80 y el 84% favorable. Claro, entonces vamos al tribunal de arbitramiento porque nos las ganamos. Pero ¿qué tiene un tribunal de arbitramiento? Cada árbitro puede costar en una concesión de esas 2.000, 3.000 millones. Son 3 árbitros y un secretario que cobra la mitad. Pero eso no es todo, sino que cuánto tiempo nos paran los proyectos un tribunal de arbitramiento. ¿Y quién pierde? La nación, por supuesto, porque además se le sube el valor, porque si el dólar sigue creciendo y los materiales siguen creciendo, va a venir un tema de desequilibrio económico del contrato. Pero ¿quién pierde también? Los territorios, porque como decían hace algunos días, creo que era de su departamento, alcalde, no veo el alcalde de Sogamoso, hay unos contratos con vigencia futuras a 10 años. Y esos contratos, me alegra verlo, alcalde, se tienen que ir girando cada año 50.000 millones, 50.000, pero hay que esperar que termine los 10 años para que termine la obra. Aquí pasa lo mismo.
Con estos tribunales se demoraría dos años más el proyecto. Entonces le dije, vamos a conciliar. Yo me siento con ustedes. ¿Qué es lo que piden los unos y qué es lo que dicen los otros? La amigable composición. El país tiene que acabarse con este tema de los pleitos. ¿Cuánto dura un proceso en lo contencioso administrativo, John Jairo? 10 años, 15 años. Y después meten una tutela. Ahora voy para la JEP, donde quieren decretar medidas cautelares para el proyecto del Canal del Dique. Y claro, van a decretarlas, eso no me cabe duda. Pero ¿qué pasa con medidas cautelares? Que no puede haber inversión en mitigación y en todo lo que necesitamos en el río Magdalena. ¿Quién pierde? Las comunidades. Lo que pasa es que a veces somos ciegos, sordos y mudos. Sobre el tema de choques simples, ¿qué buscamos? Que se acabe el agente de tránsito o el policía de tránsito, que hay que esperar que llegue y que arreglen por las buenas, y en muchos casos, como lo hemos vivido y lo sabemos, pues existe por ahí el cómo lo arreglamos. Arreglemos las cosas por las buenas. Los que tengan pólizas de seguro, apliquen las pólizas de seguro, amigablemente resuelven un choque que nos descongestiona las vías y que se evitan toda esa pérdida de tiempo, además de eventualmente un proceso que nos tomará un buen tiempo, y contratar abogado, porque para eso los abogados son buenísimos. Todo donde haya pleito, dificultad, ahí están, y ninguno lo hace gratis. Entonces, tenemos que generar la cultura, tenemos que empezar a asumirlo, tenemos que empezar a crear al interior de nuestros territorios eso, hacer pedagogía de que los choques simples se arreglan con el diálogo y se pueden ir a los medios alternativos de solución de conflictos para que allí se resuelvan. Para eso todo el mundo hoy tiene un celular con fotografías, videos, no necesitan más pruebas. Entonces, las autoridades nos tienen que ayudar a generar la formación con los actores viales para explicar la norma, evitar corrupción, evitar trancones, y nuestra tarea como autoridades en materia de tránsito y transporte es que fluya la movilidad, que no tengamos vías congestionadas por esos choques que no deberían llevarse a este escenario. El mensaje: vamos a articularnos, a generar mecanismos para que pongamos e implementemos esta medida con una cultura y una pedagogía que le llegue a todos. Otro tema muy importante: cuando yo visité, a los 3 días de haberme posesionado, el Invías, donde trabajan 3.000 y tantas personas, pasé por un lugar, alcaldes, y vi 5 personas que cuando vieron se me acercaron y me dijeron: somos los alcaldes de 5 municipios de Antioquia. Y les dije que qué hacían ahí, y me dijo: esperando que nos atiendan. Y le dije: ¿a qué hora llegaron? Hace 3 horas. Tenemos que acabar eso de que a los alcaldes que representan a las comunidades no les atendamos sus requerimientos, que no les demos el lugar que se merecen. Y que cuando se hagan obras, lo primero que consultemos sea el alcalde. Y el alcalde lo es alcalde de todos. Nuestro presidente es el presidente de todos los colombianos, de los que votamos por él y de los que no votaron por él. Los que no votaron, como respetuosamente lo dijo el expresidente Álvaro Uribe, construiremos en aquello que podamos hacerlo. Y en lo que no, nos opondremos. Esa es la democracia. Pero cuando vamos a hacer esas grandes vías, las vías 4G y las 5G, o unas autopistas departamentales o nacionales, no podemos ignorar a los alcaldes. 3 casos. El último, el de Ismina. Decía el alcalde de Ismina, bueno, el alcalde y varios alcaldes
me decían, y también los del Comité del Paro en el Chocó, me decían hace algunos días el alcalde de Floridablanca, dentro del proyecto de concesión vial que se está haciendo entre Bucaramanga y Pamplona, una vía que va a ser espectacular, que ellos están parando el proyecto hasta que la concesionaria no les acoja varias peticiones, porque la obra afecta la movilidad y la vida de comunidades. Y lo senté en mi despacho con el alcalde, con la ANI, y firmamos unos compromisos y los vamos a materializar esta semana en Floridablanca. Y así vamos a empezar la obra. ¿Cómo desconocemos la autoridad del alcalde? O cuando el alcalde de Sogamoso ha planteado la necesidad de que hay que hacer una variante, porque se pone en peligro la vida de los niños y de los ciudadanos, o en Cajamarca, cuando el alcalde dice es que todos los grandes camiones de carga del país pasan por la mitad de la ciudad o del municipio. Es que el alcalde tiene la tarea de cuidar a sus ciudadanos. De aquí en adelante, alcaldes, Gilberto, no permitiremos que ninguna concesión arranque sin el diálogo con los alcaldes. No más decisiones desconociendo la autoridad y la vocería que tienen los alcaldes. Y donde haya proyectos, lo dijo el presidente, le dijo a los camioneros, van a ser los veedores de nuestras concesiones. Y ya el emiro puso a los camioneros a designar veedurías de cada concesión. Y en cada concesión los camioneros van a verificar el estado de las vías, el tema de los peajes, el tema de las vías alternas, los compromisos sociales. Y ellos serán los que nos digan si los contratos se están cumpliendo o no. En días pasados con los transportadores intermunicipales hablábamos del problema del transporte informal y les dije, para acabar con la informalidad ustedes tienen que ser como los policías en la vía. ¿Dónde está la informalidad? Y la vamos a atacar. Entonces, es muy importante que trabajemos muy articuladamente, que las concesiones que son necesarias para el desarrollo del país cumplan lo acordado en los contratos. Y donde no, tomaremos medidas. Los peajes, a muchos alcaldes los afectan, por supuesto, porque generan paros, manifestaciones. Hace algunos días, en la subida a La Calera en Bogotá, 3 horas de trancón, miles de personas paradas frente al peaje porque la ANI no les daba la tarifa diferencial. Yo los llamé porque no pude ni siquiera en moto subir, no había cómo. Les pedí que para dialogar desbloquearan. Y así hacemos todos los días. Dialogamos sin chantaje y sin presión, pero dialogamos con compromisos. Y desbloquearon, llegamos a acuerdos y se aplica la tarifa diferencial. Nadie quisiera pagar peajes, nadie. Nadie quisiera pagar impuestos. ¿Y de qué o con qué hacemos la transformación de las vías del país? Los peajes son de la esencia del desarrollo. Lo que pasa sí, en muchos casos no se dan las tarifas diferenciales, en muchos casos se cobran tarifas que no están proporcionales, pero estamos en un proceso de revisión del tema. El SOAT, tema de prime time, eso es el tema que lo preguntan en todas partes, hasta en los desfiles de reinados de belleza, todo es el SOAT. Porque hay 17 millones de vehículos y motocicletas, todas las cuales tienen que tener el SOAT vigente. 3 grandes problemas afectan el SOAT. Y para eso le dijimos al presidente a sus instrucciones que habíamos puesto en funcionamiento una mesa intersectorial, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transporte,
Superintendencia de Salud, Superintendencia Financiera, e involucramos a las aseguradoras como parte esencial, porque ellos son los que expiden el SOAT o no los expiden. 3 problemas. La evasión, el más grave. Para la evasión, el control. La Superintendente de Transporte ha venido liderando la coordinación y es su tarea y responsabilidad de imponer sanciones a quienes no cumplan con las normas. La Superintendencia Financiera hace lo propio con las aseguradoras. Cuando vino el tema de que no se expedían SOAT, el superintendente financiero expidió una circular y les dijo a las empresas aseguradoras que las que no expidieran el SOAT las iban a sancionar. Hoy los tenemos comprometidos en la expedición del SOAT, aunque han venido un plan Tortuga, hicieron un compromiso esta semana en nuestra mesa de que van a expedir, pero además, ¿por qué? Porque es un poco como algunos padres lo hacen con los hijos. Si no saca buenas notas, no tiene premio. Aquí es igual. Tienen un fondo con más de 80.000 millones que para poder acceder a él tienen que demostrar que están expidiendo pólizas. Y eso los forzó a tener lo que hacer. Para el tema de la evasión, el tema es el control. No obstante, haya que enviar mensajes persuasivos. Pero la evasión se debe también a las tarifas. Una motocicleta que paga 700.000 pesos, más o menos 600 y tantos mil de SOAT, pues parece que es una tarifa absurda. El presidente dio la orden de congelar las tarifas y en el mes de noviembre debemos tener expedido el acto administrativo que traiga un nuevo marco regulatorio de precios del SOAT. Y vamos a bajar. Y con eso se va a cumplir el compromiso del presidente no solo de revisar la tarifa y el funcionamiento, sino vamos a compensar a los motociclistas a que con el aumento de la gasolina, el diferencial del SOAT les compense ese incremento. En ese tema de evasión, 2 cosas importantes en materia de controles, quería decirlo. Necesitamos una superintendencia con dientes, con herramientas. Hoy tenemos una superintendente maravillosa como ser humano, pero casi que lo suyo es la política, superintendente. Va uno donde las motos, los taxistas y la aplauden. Entonces, voy a hacer fórmula con usted, creo, super. Pero no tiene dientes. Vive, como dicen, de la buena voluntad. Tenemos un proyecto de ley, ya está el proyecto, lo estamos socializando, se los vamos a enviar, está en la página web, para que los que tengan observaciones la formulen. Pero necesitamos una superintendencia como la de salud, como la financiera, como la de sociedades, con poderes. Lo segundo, los inspectores de tránsito o inspectores o policías con funciones de tránsito. Lo primero en esta materia, para que estén informados, alcaldes, van a ser reconocidos por nosotros como organismos de tránsito, reconociéndoles las funciones de control y vigilancia. Ese es un empoderamiento necesario. 2, vamos a reiterar, como lo dije antes, que es un proceso contravencional, que es verbal, que es sumario y que debe aplicar la virtualidad como prioridad. Y vamos a hacer implementar, y allí otra vez Gilberto, su ayuda. Miremos cómo lo hacemos. Hoy hay mucha donación. A mí me van a ofrecer todos los días la Embajada de Inglaterra, los holandeses, los chinos, los coreanos. ¿Qué necesitan? El BID. Hace 3 días nos fueron a decir ¿qué necesitan? ¿Para qué necesitan recursos? No me van a dar la plata en efectivo, por supuesto.
Necesitamos que las inspecciones de tránsito tengan las herramientas, el software para las audiencias virtuales. ¿Se compromete? Sí. Queda grabado. Entonces, es una invitación al CIMIT, a la Federación, para que nos ayude con sus alcaldes a hacerlo. En eso, Gilberto, hay una experiencia parcialmente exitosa, la de la rama judicial, el expediente judicial. Hubo una donación del Banco Interamericano de Desarrollo, no me acuerdo si eran 25 millones de dólares para implementar el expediente virtual. Aquí debemos hacer lo mismo, el expediente de tránsito virtual y toda la tecnología que la podemos conseguir, yo le ayudo. No, usted nos ayuda a preparar el proyecto con la Super y le pedimos los recursos a la cooperación internacional. Pero que haya herramientas. Segundo problema del SOAT, el fraude. Entonces, el del transporte informal de una buseta que no está prestando un servicio que puede prestar, saca un SOAT, pero lo saca para moto, o un camión con SOAT para moto, porque dice ya estoy cumpliendo con el SOAT, o van a sitios que como los estudiantes iban a unos consultorios médicos y compraban excusas médicas. Cuando yo fui rector, todas las hice evaluar, bastantes expulsados. Entonces, hay que acabar con el fraude. En días pasados yo dije, porque tengo la información, que hay un problema muy grave, la policía ya los tiene detectados, el ADRES, el Ministerio de Salud, unas IPS en el país que han montado el negocio con el SOAT. Es que el SOAT lo dañan los bandidos, los que utilizan el SOAT con grupos de médicos y de IPS para cobrar el tope de los montos del SOAT. Hoy una persona se cae en la calle, la recoge una ambulancia y le dice que la lleven como paciente de SOAT o a través del SOAT. Claro, porque tiene las tarifas más altas y eso ha desfinanciado y afectado al SOAT. Entonces, vamos en los próximos días, cuando el director general de la policía tenga el operativo listo, vamos a ir detrás de esos pillos, de esos que le hacen daño al sistema y a la credibilidad del mismo y, por supuesto, a los seres humanos. Ya la Fiscalía General, ya la Superintendencia de Salud están tomando medidas y pronto las daremos a conocer. Pero no hablamos de cuantías de 100.000, 50.000 millones, de más de 1 billón de pesos. El modelo del SOAT lo ha permeado el fraude. Ahora, necesitamos que los organismos de tránsito le enseñen a las personas para qué el SOAT. Es que muchos creen que el SOAT es una necedad. Hay que tener el SOAT porque hay que tener el SOAT. Tenemos que generar la cultura de que el SOAT salva vidas. Necesitamos que todos cumplamos el deber de tener SOAT, porque el no tener SOAT compromete la vida no solo del conductor, sino del peatón o del pasajero que va en un vehículo. Y uno gran daño le hace a otros seres humanos teniendo un vehículo o una motocicleta sin SOAT o el SOAT que debe ser. Por supuesto que las tarifas son elevadas. Estamos en ese trabajo con el Ministerio de Salud y la ADRES. Tercer problema, fraude, evasión, siniestralidad. Vamos a ejecutar el Plan Nacional y los planes estratégicos de seguridad vial. Ahora la superintendente de transporte, apláudanla otra vez, de una vez. Uno dice, y Gilberto, nadie lo aplaude. Y eso les va a hablar de los planes estratégicos y el director de la Agencia de Seguridad Vial, el doctor Lota, les va a hablar del Plan Nacional.
Nuestro propósito en el tema de siniestralidad también es, como le dijimos a los motociclistas, es que era increíble escucharlos. Lo que más piden los motociclistas es que les ayudemos a salvar sus vidas. De 137 fallecidos en la semana de receso escolar, la mitad, un poco más, 86, fueron motociclistas. Pero maravillosamente, ya no por el tema del influjo del alcohol, sino por impericia o por violación de exceso de velocidad. Ya hemos generado una cultura de que uno cuando se toma un trago no maneja. O el que va con uno dice usted no maneje porque usted tomó trago. Ahora hay que hacerla en el tema del SOAT, como hay que hacerla en respetar la vida del otro. El motociclista, muchas veces los que vamos en los carros vemos al motociclista como un enemigo, porque se meten así, porque no paran en los semáforos, porque hacen los giros equivocados. Pero el 80% de los motociclistas son seres humanos que usan la moto para trabajar, para conseguir el sustento diario de ellos y sus familias. Son seres humanos que, como los ciclistas, están más desprotegidos en la vida que los demás. ¿Qué hay que hacer con los motociclistas? Esta semana que viene tendremos reunión con las plataformas y ojalá que lo digan, porque cada que digo yo plataforma, los taxistas que van a hacer paro. En las plataformas tenemos casi 500,000 o más personas que viven de las plataformas. Tanto las plataformas de los vehículos que prestan un servicio, como las plataformas como el Rappi. Y como a los del Rappi no les tiene seguridad social y les exigen entregar en 10 minutos, los pobres por entregar a tiempo no respetan las señales de tránsito. Estamos trabajando con ellos para acabar con esa modalidad que pone en riesgo la vida de los motociclistas, pero además que tengan seguridad social. Todos esos trabajadores de Rappi son trabajadores con contrato realidad. Tienen los 3 elementos del contrato de trabajo. Y vamos a solucionar un problema que genera la mayor siniestralidad y la muerte de nuestros motociclistas. Ellos quieren y nosotros queremos. Vamos a cuidar, a respetar y a salvarle la vida, en especial a los motociclistas, y vamos a firmar la próxima semana en Medellín, el martes, un pacto por la vida de los motociclistas. Es un pacto que requiere el país. La reglamentación del SOAT, esperamos la modificación de la estructura tarifaria en el mes de noviembre, máximo, es la orden del presidente y hacia allá estamos trabajando. Especialmente, reitero, para que los recursos del SOAT se destinen a indemnizar los siniestros y no a enriquecer los bolsillos de unos cuantos que se han dedicado al negocio de dañar fraudulentamente el SOAT. Así vamos a asegurar que las aseguradoras nos vendan el SOAT y que todos tengan SOAT. Pero otra cosa, algo muy importante, yo lo voy a proponer a las aseguradoras que el SOAT se venda en cuotas, porque un motociclista 700,000 pesos no los consigue fácilmente. Un tema, alcaldes, de todo el interés, el cobro coactivo. Hay unos cobros por las llamadas especies verdes, venales, perdón. Las especies venales son aquellos cobros que provienen de los temas relacionados con licencias de conducción, licencias de tránsito o la famosa tarjeta de propiedad y la placa única. El ministerio, de tiempo atrás, delegó esta responsabilidad a los organismos de tránsito municipales. Y de esos cobros, el 35% por ley va dirigido al Ministerio de Transporte. Los municipios, el propósito es que transfieren ese 35%
Pero vinieron las interpretaciones que llevaron a que muchos municipios y muchas secretarías liquidaran mal las fuentes de ese 35%. Y eso generó que en el año 2012 la Contraloría General le hiciera una visita por hallazgos al ministerio. Y el ministerio se vio en la obligación de revisar todas las liquidaciones, hacia atrás y de ahí en adelante. Y obviamente el ministerio, por ser su obligación, empezó a generar cobros coactivos. Y hoy muchos de los que están acá, muchos de ustedes, alcalde de Pasto, tienen el problema del cobro coactivo. Doctor Gilberto propuso una amnistía y dijo, denle una amnistía. Para dar una amnistía, sí, lo que pasa es que yo dije pasado, entonces que el aplauso me lo voy a llevar yo, no usted. Esa amnistía, yo no puedo llegar y decir, como algunos creyeron con el tema de las inmovilizaciones de las motos, que le diéramos la orden a la DITRA de que no siguiera inmovilizando motos por el tema del SOAT. Pues si yo lo hiciera, yo estaría violando la ley. Yo no lo puedo decir. Yo lo que invité fue a la DITRA, al general y a todos los miembros de la Policía de Tránsito a que fueran en este tema muy cuidadosos, porque la responsabilidad de la expedición del SOAT proviene de nosotros. Y eso se generó entre el mes de julio y la fecha. Entonces, los invitamos a tener alguna flexibilidad en ese periodo de tiempo en razón a lo que estaba ocurriendo, pero no a que no se exija tener el SOAT. Entonces, acá, en este tema, hay una norma que nos obliga al cobro coactivo. ¿Qué podemos hacer, doctor Gilberto? Ya la reforma tributaria, pues no lo habíamos hablado, yo de esto escuché ayer, no podemos incluir nada porque está en segundo debate. Y a segundo debate solo va lo que quedó aprobado o las proposiciones que se presentaron. Entonces, mi propuesta es que yo lo acompaño en esa iniciativa y la llevamos al Plan Nacional de Desarrollo. El plan debe quedar aprobado entre marzo y abril del próximo año, ya muy pronto. Pero eso no significa que entonces ya se van a cruzar de brazos y no van a llegar a acuerdos de pago. Es importante que aquí que está el doctor John Jairo Morales, el jurídico de nuestro ministerio, conversen con él, pero nosotros no podemos dejar de hacer cobro coactivo. Van haciendo acuerdos de pago mientras vamos tramitando la norma del plan de desarrollo. Y ya lo hemos conversado con mi equipo, que lo vamos a incluir en las normas del plan de desarrollo. El tema de la ley de patios. Recuerden que, y este es un problema que también ayer tuve información sobre el tema y por eso aprovecho para conversarlo. El artículo 128 del Código Nacional de Tránsito fue declarado inexequible por nuestra Corte y el Congreso en su reemplazo expidió la ley 1730 del año 2013. Sin embargo, esa ley tiene algunas debilidades en su redacción. Nosotros, con las propuestas de ustedes, en la reforma que vamos a llevar al código, vamos a incluir una propuesta que solucione el problema en el siguiente sentido. La ley generó un procedimiento administrativo donde se declara el estado de abandono de los bienes. Claro, porque imagínense, a mí se me llevan la moto, la ponen en los patios, se queda una semana y miren ¿qué? No el cronómetro, cómo va generándose cada día una multa que ya cuando voy a sacar la moto ya me vale más pagar la multa que recuperar la moto. Entonces, la ley
generó un problema en ese procedimiento de declaratoria del abandono, un procedimiento muy complejo para la chatarrización. Lo vamos a incluir en la reforma, vamos a hacerlo mucho más ágil para facilitar esta medida. Sobre las motos y la inmovilización, como les decía ahora, yo le hice un llamado a la Dirección de Tránsito y a las autoridades en general para que no se abuse de la inmovilización. Piénsenlo como seres humanos. Pónganse en la carne o en el cuerpo de al que le inmovilizan una moto. No estamos diciendo que no se inmovilicen porque el que viola la ley asume la responsabilidad. La ignorancia de la ley no sirve de excusa. Ah, es que yo no sabía. Debería saberlo. Cuando uno compra una moto, un vehículo, sabe cuáles son sus deberes, sus responsabilidades. Ah, es que no tengo con qué pagar el SOAT. ¿Y para qué compró una moto? Si se la regalaron, debía saber que tenía que, como cuando a uno le regala o compra un perro, pues tiene que alimentarlo y tiene que comprar comida y tiene que cuidarlo y bañarlo. Igual, nosotros tenemos que cumplir las normas, pero sí hay un tema donde les hacemos una invitación como ministerio, y es que en las grúas que contratan o de propiedad de los municipios, cuando suben 10 motos, no pueden permitir que se cobren 10 transportes, pues la llevada en la grúa, 10 completas, porque si van 10 o 20 es un solo viaje, pero abusan y se llenan de platas metiendo cantidades de motos en una sola grúa. Verifiquemos esto, no permitamos la arbitrariedad que reine en nuestros procedimientos, seamos justos, justicia social. Si no lo hacemos, no cambiamos el país. Vamos a revisar en la reforma al código cómo se hacen las inmovilizaciones. Así lo acordamos con los motociclistas y les vamos a cumplir. No es que no vaya a haber, es cómo y cuándo aplicamos las sanciones. Uno tiene primero que generar cultura y pedagogía y que la sanción sea lo último. Le hemos dicho a la Dirección de Tránsito, queremos policías que eduquen, que formen, que enseñen, pero no todo es sancionatorio. ¿Cómo se educa mejor a los hijos? ¿Que le den rejo, que los golpeen, que los maltraten? No, con eso no aprende nadie, con eso genera resentimiento. A los hijos se les educa con amor, con enseñanza, con un buen ejemplo del padre, de la madre. Pero si no damos buen ejemplo, ¿por qué los vamos a sancionar? Entonces, que esa sea nuestra política, la política de cuidar de la vida, pero también de la dignidad, de que seamos más formadores que sancionadores. Así que vamos a expedir en estos días una circular sobre el tema de las inmovilizaciones, para que no caigamos en los abusos. Y que quede claro, nunca he dicho que no vamos a controlar, que no vamos a aplicar las normas. Sí, pero las normas, como todo en la vida, tienen unos procesos de transición, de generar cultura y enseñanza. Las mesas sectoriales. Vamos a trabajar con todos los alcaldes, con todas las autoridades de tránsito, con los motociclistas, los camioneros, los transportadores, los taxistas, en las regiones del país, con mesas sectoriales. Las siguientes fechas para que vayan sabiendo. El 2 de noviembre arrancamos con taxistas sobre seguridad social. Esa mesa es en... es virtual para todos, nacional. Y las regionales van a ser el 28 y 21 de octubre en Popayán, el 5 de noviembre en Villavicencio, el 12 de noviembre en Santa Marta, el 19 en su tierra, alcalde, en Armenia, el 26 de noviembre en Buenaventura, el 3 de diciembre en Cali y el 10 de diciembre en Barrancabermeja.
y serán regionales. La idea es que podamos trabajar con todos los sectores en construir consensos, en dialogar. Primero, tenemos 3 grandes proyectos que vamos a llevar al Congreso consensuados. Y consensuados también con los congresistas y las bancadas. El primero, el de régimen sancionatorio, lo está liderando la superintendente. El anterior superintendente había dejado un borrador, pero aquí ya se transforma y se está socializando. La superintendente, Oscar y el equipo del ministerio tienen planeado de aquí a mediados de noviembre terminar las actividades de socialización, de que nos envíen sus comentarios y propuestas, y hacia mediados de noviembre, una vez tengamos el consenso, lo llevaremos al Congreso de la República. Segundo, el Estatuto Nacional de Transporte, en lo que se trabajó ayer, se va a radicar el proyecto. Una vez recojamos todas las propuestas, hacemos un borrador, volvemos a socializar el borrador y de ese borrador tendremos un texto. Y ese texto lo esperamos llevar antes de terminar noviembre al Congreso para tener primer debate en este periodo legislativo. Vamos a determinar en ese estatuto si la reforma debe ser integral o si debe ser parcial, pero de que hay que reformarlo, hay que reformarlo. 3, el Código Nacional de Tránsito. Hasta anoche hemos recibido 800 propuestas a través de la página web, a través de nuestras visitas regionales y territoriales. Vamos a seguir recibiendo y vamos a llegar al cierre para elaborar un primer texto. Subiremos el borrador para que todos nos hagan sus propuestas y ahí, consensuado, lo llevaremos al Congreso de la República. En la vida las cosas son más fáciles cuando hay diálogo. Ese es el cambio de nuestro gobierno. Por último, las zonas de frontera. A los alcaldes, a las autoridades de tránsito de nuestros departamentos y ciudades fronterizas, los invitamos a trabajar utilizando la ley de fronteras y, por supuesto, las normas que regulan las normas especiales diferenciales de transporte, que nos permitan generar estrategias para esas zonas. Hemos avanzado mucho, tenemos una reunión en los próximos días en la Comunidad Andina de Naciones para establecer normas que nos sirvan con nuestros países vecinos. No sería más que agradecerles estar acá, que sigan participando de lo que mis compañeros del ministerio van a compartir con ustedes. El ministerio siempre estará abierto a ustedes. Les he dicho que vamos a aprovechar estar acá para tener una reunión con los alcaldes, pero yo voy a ir a la audiencia de la JEP y regreso hacia las 12:30 para que conversemos hasta las 2, que salgo a Cotecmar, a ver las maravillas que Colombia y la Armada tenemos para nuestros muelles y para nuestros puertos y la navegación fluvial. Muchas gracias a todos. Oiga, usted es un pedagogo. ¿Sí o no? Excelente, mis alcalde. anuncios. Podemos escuchar 4 horas. Gracias, muy amable. Qué buenas propuestas. Felicitaciones. Muy amable. Muy bien. Bueno, yo me voy a retirar, ¿los dejo a ustedes? Lo esperamos, señor. Sí, yo vuelvo. Nos vemos ahora, ¿vale? Muy bien, Ah, súper. muy bien. Nos vemos ahora. Sí.